Hola, en esta ayudantía vamos a aprender a desarrollar operaciones CRUD con Express. Entonces, en primera instancia, ¿a qué nos referimos nosotros con operaciones CRUD? ¿Ya? Nos referimos a CRUD con Create, Read, Update y Delete cuando nos referimos a crear información o leer información o actualizar información o eh, remover información, ¿cierto? Borrar información. Entonces, generalmente este proceso se hace a una base de datos, pero el scope como de este video en concreto no contempla una base de datos, entonces vamos a ocupar un array con información para hacerle todas estas operaciones, ¿ya? Pero para la siguiente ayudantía ya debiésemos estar viendo cómo hacer este tipo de operaciones ocupando Mongo, que es una base de datos como tal, ¿verdad? Entonces, recordar simplemente que cuando nosotros hablamos de create, generalmente estamos hablando de un método HTTP POST. Cuando estamos hablando de read, generalmente un método HTTP GET. Cuando hablamos de update, puede ser put si estamos actualizando completamente el recurso, o puede ser patch si lo estamos actualizando parcialmente. Y estamos hablando de delete cuando efectivamente estamos haciendo un delete o borrando un recurso como tal. ¿Ya? Entonces, para este ejercicio en concreto, vamos a hacer como estructura posts, así como tipo Twitter, que van a tener su ID, van a tener un autor, una fecha en que se hicieron y el contenido que va a ser el body y un número de likes, como un recuento de número de likes. Esa información va a tener cada uno de los posts. Entonces vamos a tener un array de posts. Entonces nosotros de acá podemos desprender, ¿verdad? Que esto va a ser, que un post es un objeto, ¿cierto? Que va a tener un ID, que va a tener un author, que va a tener un body, y va a tener un número de likes, y va a tener una fecha, ¿cierto? Que le vamos a poner date. O podría ser post date, lo vamos a definir cuando estemos estructurando esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer distintos endpoints para poder hacer todas las operaciones CRUD, ¿ya? Entonces acá están planteados. Cuando nosotros vamos a traer todos los posts, vamos a hacerle la petición a un endpoint que va a hacer posts. Cuando nos queramos traer un solo post a través del ID, vamos a hacer una request a posts, pero aparte tenemos que pasarle un ID, ¿cierto? El ID al que queremos acceder. Para crear un post, vamos a acceder a posts y pasándole la información a través del body, del post que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a actualizar un post haciendo una request a esta ruta, ¿verdad? Entonces vamos a ir a posts y le vamos a pasar un ID en concreto, que es el ID del post que queremos actualizar. Y en el body le vamos a pasar la información que queremos actualizar, ¿cierto? La nueva información. Para eliminar un post, vamos a ocupar un verbo delete, ¿cierto? Y también nos vamos a referir a un post con una ID en concreto. Y cuando le queramos dar un like a un post, nos vamos a referir o le vamos a tener que hacer la request a este endpoint en concreto. Que a un post con una ID en concreto le vamos a dar like finalmente. Y esto le va a subir en uno su contador de likes. ¿Ya? Em, para este video en concreto no se considera hacer una UI para poder reflejar las cosas, sino que vamos a ir viendo todo a través de Insomnia o cosas similares como de peticiones HTTP, como para ver que todo funcione. ¿Entienden? Pero bueno, entonces, para seguir con esto, vamos a ir a nuestra terminal, ¿cierto? Y vamos a ponernos en el directorio donde vamos a hacer nuestro proyecto. Y vamos a iniciar un proyecto de Node con npm init.js, ¿cierto? Que esto lo único que va a hacer, abrimos VS Code en este directorio, crea un package.json con información súper sencilla. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es instalar Express. Entonces npm install Express. Perfecto. Entonces si ahora vemos acá, está Express instalado. Y para poder iniciar, vamos a agregar acá type model. Y esto lo que va a hacer es que nos va a permitir importar de la forma más moderna que hay en Node, ¿verdad? Bueno, aparte de esto, aclarar una cosita. Acá pueden ver que hay dos rutas, por ejemplo, que se llaman exactamente igual, o sea, que es el mismo endpoint. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hacemos dos si se llaman igual? Bueno, es porque tienen verbos distintos, ¿ya? Este post ID que tiene un método patch no es lo mismo que este post ID que tiene un método delete. Son distintos. Y
va a variar en la forma en que nosotros hagamos la petición. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una petición al de actualizar, ¿cierto? Si tenemos nuestra API corriendo en el puerto 3000 y estamos en desarrollo, probablemente sea localhost en el 3000. Acá ponemos el versionamiento de la API y acá iría posts, por ejemplo el post 3, y estamos hablando de actualizar. Entonces, a través de Insomnia o a través del cliente que ocupemos, o si lo vamos a hacer directamente en JavaScript, le tenemos que decir que vamos a ocupar un método patch. Y aparte de esto, tendremos que enviarle la información del body. En este caso, el body, por ejemplo, de la petición, debiese tener el body del tweet, ¿cierto? Entonces acá va a tener body y acá va a tener new eh, body of the tweet, por ejemplo. Entonces ahora el tweet ahora va a tener esta información, el tweet 3. ¿Ok? Pero eso, son distintos, porque tienen verbos distintos. Eso es lo que hay que saber. Entonces, siendo nuestra aplicación, vamos a crear un index.js para poder inicializar nuestra aplicación de Express. Entonces, primero vamos a importar Express from Express. Y lo siguiente que vamos a hacer es inicializar este servidor, ¿cierto? La aplicación de Express. Entonces, const app es igual a Express. Como pueden ver acá, lo que hace esta función de Express es crear una aplicación de Express. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer nosotros es hacer que esta aplicación escuche en un puerto en concreto de nuestra máquina. Entonces, vamos a hacer app.listen en el puerto 3000. Y esto es un callback, ¿cierto? Un callback, perdón. Cuando ya está escuchando, va a hacer lo que está acá adentro. Entonces, podemos, o sea, hay un error. Mientras se inicializa esto, también nosotros podemos ver qué onda aquí. Entonces, simplemente vamos a hacer un console log. Y acá vamos a poner. Uy, no sé qué pasó. A ver, ahí sí. Y acá vamos a poner server listening on port. Y acá le vamos a poner el 3000. Y le vamos a poner un cohetito para que no se vea tan fome. Ya, como pueden ver acá, lo que hace es que hace que la aplicación escuche conexiones, la verdad. Nada más. Entonces ahora, para ver que esto funcione, hacemos node index.js y efectivamente nos dice que está escuchando en el puerto 3000. Así que bien, perfecto. Todo funcionando. Entonces tenemos que empezar a plantear nuestras rutas. Tenemos que empezar a plantear cómo estructuramos esto para que esto funcione, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, son todas rutas referentes a posts. Entonces, tiene sentido y es coherente que estén todas juntas. ¿Ya? Y también tenemos que tener algún lugar donde tengamos almacenado esto. Obviamente no una base de datos, porque no va el scope de este video, pero en algún lado tiene que estar almacenado como esta estructura donde vamos a ir guardando las cosas que va a ser en un array, ¿cierto? Entonces, lo primero que a mí se me ocurre, por ejemplo, es crear una carpeta que se llame database, por ejemplo. Esto puede variar, va a variar, efectivamente, cuando empecemos a ocupar Mongo, ¿ya? Pero es para este ejemplo en concreto, para tener las cosas un poquito separadas unas de otras. Y acá vamos a crear tweets.js. Y dentro de esto vamos a exportar un array que se va a llamar tweets. Le voy a poner tweets database. Por ahora va a ser un array vacío, ¿verdad? Porque no tenemos nada guardado. Y cada vez que iniciamos la aplicación va a aparecer así, vacío en primera instancia, ¿cierto? Perfecto. Y lo otro que decimos hacer nosotros es tener un router, ¿verdad? Un router donde nosotros estemos escuchando como todos estos endpoints en nuestra aplicación. Porque ahora, para probar que la aplicación está funcionando, podríamos hacer un app.get, por ejemplo, en el root, que va a recibir una request, va a hacer una response y va a hacer un res.json, por ejemplo. Ok, true, ¿verdad? Podríamos enviar solamente esto. Entonces, para que esto se actualice, vamos a hacer node watch index.js. Lo que estamos haciendo con el watch es que va a escuchar constantemente y va a ver como todos los cambios que hay en este archivo, y si hay, va a reiniciar el servidor con los cambios que hicimos. Entonces, si vamos acá al localhost en el 3000, podemos ver que, ok, no hace el ok true. Entonces está funcionando la aplicación. Ok, pequeña cosita. Hay una extensión que se llama JSON Formatter, que está para cualquier navegador basado en Chrome, que en realidad hace que las cosas en JSON sean un poquito más bonitas, que probablemente lo ocupen. Entonces, les sugiero instalarlo. Ya, entonces,
Volviendo a donde estábamos, sabemos que la aplicación está funcionando, perfecto, pero no es lo ideal plantear todas nuestras rutas como dentro de donde estamos haciendo la configuración del servidor. Quizá este que es de health check, como, ok, para ver si la aplicación está funcionando, puede ser. Pero cuando queramos plantear toda la ruta referente, por ejemplo, a posts, ¿cierto? Quizá tendríamos que empezar a modularizar nuestra aplicación, hacer un propio router que sea específicamente para eso, para que efectivamente empiecen a estar como separadas las cosas, ¿me entienden? En sus distintos módulos. Entonces vamos a crear una carpeta que se llama roots. Y dentro de esto vamos a crear posts.roots.js. ¿Ya? Y dentro de acá vamos a hacer toda la ruta referente a los posts en concreto. Entonces vamos a importar el router from Express. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a inicializar un router. Entonces const router es igual a new router. Perfecto. Entonces ustedes ahora lo que pueden hacer es empezar a... de la misma manera que nosotros acá hicimos un app.get, acá nosotros podríamos hacer, por ejemplo, router.get. Y es el mismo efecto. Entonces planteamos nuestra primera ruta. Hagamos primero todos los get, después todos los posts, después todos los delete, o sea, todos los posts, después los patch y después los delete, ¿ok? Para tener como cierto orden. Entonces primero extraer todos los posts. Entonces la ruta que nosotros planteamos era posts, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos a llamar a posts y va a recibir una request, va a hacer una response, ¿verdad? Y acá es donde tenemos que empezar a interactuar con nuestra, entre comillas, base de datos. Entonces vamos a importar tweetsdb, ¿cierto? Desde nuestro archivo tweets.js, este archivo acá. Perfecto. Entonces, lo primero que podríamos hacer nosotros, para ver que esto funciona efectivamente, es hacer un return res.json y acá le vamos a pasar tweets y le vamos a pasar tweetsdb. ¿Ok? Entonces, perfecto. Lo único que estamos haciendo acá es que nos vamos a traer la base de datos completa, ¿cierto? Y la vamos a retornar en tweets. Esto es un objeto, ¿cierto? Que tiene como key tweets y estamos devolviendo como value el array de la base de datos. Entonces, acá falta un pequeño detalle para que esto funcione. Ya, tenemos que exportar por defecto este router. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque ahora tenemos que ir a nuestro index y hacer que la aplicación de Express ocupe este router en concreto. Entonces le vamos a decir efectivamente como a la aplicación que use el... ¿cómo le pusimos acá? Perdón. Tenemos que importarlo de partida. Entonces import post router from y esto hay que traerlo de rutas de post.routes.js. ¿Ya? Entonces que ocupe post router. Entonces veamos si esto funciona. Entonces si vamos acá y hacemos posts, podemos ver que efectivamente nos trae los tweets que por ahora está vacío. ¿Ya? Entonces está funcionando. Pero acá hay un detalle. Generalmente cuando nosotros estamos haciendo APIs, necesitamos tener un versionamiento de la API. ¿Ya? Por ejemplo, ahora no sabemos si estamos en la versión 1, la versión 2, la versión 3 de la API. Entonces generalmente vamos a querer ocupar versionamiento. ¿Ya? Entonces le vamos a agregar un prefijo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros al principio le podemos poner esto acá. Entonces acá básicamente le estamos diciendo que la aplicación efectivamente va a ocupar este router y a cada ruta que hay acá le va a agregar antes un API v1, que si no tendríamos que hacerlo el, en el otro lado, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa ahora si hago esto? Esto no existe, ¿cierto? Pero si hago API v1 y pongo posts, existe nuevamente. Perfecto. Y esto es una buena práctica, ¿me entienden? Porque si después hacen una nueva API que tenga como cambios que no son, que no se puedan compartir con la otra, generalmente va a ser otra versión, entonces hay que separarlo, ¿verdad? Esto es una buena práctica, generalmente, o sea, probablemente no lo vayan a ocupar acá, pero es una buena práctica hacer esto, ¿ya? ¿Y por qué no agregar, por ejemplo, si toda la ruta, si vemos acá parten con posts, ¿por qué no agregarlo aquí como posts? Bueno, eso queda a discreción de ustedes realmente, yo encuentro que es un poquito más confuso y quizás es mejor tener como la última parte del endpoint o lo que está relacionado como a este router siempre como dentro del router, ¿me entienden? De este router en concreto. Ya, perfecto, está funcionando.
Entonces ya tenemos el primer get. Entonces, súper bien. Pero podríamos refinar esto un poquito. Por ejemplo, em, podríamos hacer que if tweetdb.length es igual a 0, estrictamente igual a 0, vamos a retornar un res.json que va a decir message, por ejemplo, de tweets not found, por ejemplo. O realmente, no, sí, déjémoslo ahí. Entonces, a ver, ¿qué va a pasar ahora? Si hacemos acá, nos va a decir tweets not found. El problema con esto es que estamos dando respuestas distintas ante la misma solicitud. Entonces, igual puede que sea confuso. Entonces, ya, perfecto. Entonces, hasta acá tenemos nuestra primera ruta hecha que funciona, que es para traernos todos los posts de la base de datos, ¿verdad? Entonces ahora, el siguiente paso que tenemos es traernos un post en concreto. ¿Cómo haríamos esto? Entonces hacemos un router.get que reciba post y va a recibir un ID en concreto. Va a ser res y acá tenemos que hacer la lógica, ¿ya? Hay una cosa que recuerdo que tenemos que agregar cuando estemos haciendo operaciones que tengan que acceder al body. Nosotros vamos a tener que agregar lo siguiente para que Express pueda como parsear la información y hacer que esté disponible cuando queramos utilizarla, ¿ya? Entonces dentro de acá vamos a tener que hacer un app.use express.json. Entonces si se paran acá es que retorna un middleware que parsea JSON. Ok, perfecto, nos va a permitir acceder al body, realmente, súper fuerte. Ok, entonces cuando estamos acá, primero vamos a guardar esta ID. Entonces const ID va a ser igual a rec.params.id. Y luego de esto tenemos que nosotros buscar este tweet en nuestra base de datos, ¿cierto? Entonces const tweet va a ser igual a tweetsdb.find a algún tweet, ¿cierto? Tal que ese tweet.id sea igual al ID que nos está pasando el usuario, ¿ya? Acá hay un detalle. El ID que nos va a pasar el usuario, como viene de una URL, va a venir en formato string. Y el ID que tienen o que van a tener nuestros tweets van a ser números. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que este parámetro de acá pase a ser un número. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer esto? Una forma es hacer number y hacer esto, que es un poquito más explícito de lo que está haciendo. Y la otra forma que podemos hacer, que es como el shorthand de eso, es simplemente hacer eso. Cuando nosotros agregamos un más antes de algo, lo va a parsear hacia o castear en realidad hacia un número. ¿Ok? Entonces ahora tenemos acá número. Si se dan cuenta acá dice que el ID es un number, pero si yo le saco este más de acá, fíjense que acá me dice que es de tipo any, así que puede ser cualquier cosa. Entonces nosotros ahí nos aseguramos que es un number. Ya, perfecto. Entonces ahora que ya guardamos nuestro tweet, tenemos que ver si efectivamente este tweet existe o no, porque puede ser que nos envíen un ID que realmente no está en el array de tweets que nosotros tenemos. Entonces podemos ver que find retorna el tweet si es que existe, o si no, retorna un define. Entonces lo que podemos hacer es que si no hay tweet, vamos a retornar un res.json y vamos a poner un message que diga not found, o sea, tweet not found. Y le vamos a mandar tweet null, por ejemplo. En cualquier otro caso, significa que sí lo encontró. Entonces vamos a retornar un tweet. Entonces return res.json y vamos a retornar un tweet. Ok, acá estamos haciendo el shorthand de los objetos. Acuérdense que si aquí el value se llama igual, podemos acortarlo, que solamente poner solamente uno, ¿verdad? Y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ya que nuestro array está vacío, nosotros esperamos que si acá ponemos post 10, nos salga el de not found. Entonces, efectivamente, nos sale el not found, que es lo que nosotros esperamos. Y acá hay una cosa interesante que lo vamos a ver después con Insomnia, es que nosotros podemos agregar
status a las respuestas que estamos haciendo. Por ejemplo, generalmente cuando no se encuentra algo, se hace un 404. Entonces, res.status 404.json y ahora tweet not found. Entonces, lo vamos a ver después cuando lo hagamos con Insomnia, pero si ustedes se dan cuenta, y lo vemos acá, si yo hago esta misma solicitud, uy, perdón, se me perdió esto, aquí, podemos ver que ahora devuelve un 404, que es un status que en realidad tiene sentido porque queremos devolver un 404 cuando no lo encontramos. Ya, no es necesario que se lo aprendan todos de memoria, pero hay páginas que ayudan a recordarlo, por ejemplo, HTTP docs, entonces ustedes se meten acá y pueden ver todos los perritos que te explican todos los estatus. Entonces, si nosotros vamos al 404, por ejemplo, not found. Si alguien no está autorizado, está el 401. Si sale correcto, el 200. Si nosotros creamos algo, está el 201. ¿Me entienden? Entonces tendríamos que empezar a agregar esos. Por defecto el 200. Entonces, quizás en estos casos, en este caso ya sabemos que es un 200, esto también es un 200. Entonces, perfecto, estamos bien. Entonces, lo siguiente es crear un post. ¿Cómo haríamos esto? Acá tenemos nuestras dos rutas de get, son las dos de get que tenemos. Sí, ya, vamos a ir con los posts entonces. Entonces vamos a hacer router.post, vamos a recibir un post, ¿cierto? Y vamos a tener res. Primero tenemos que obtener la información. Entonces vamos a tener que const post va a ser igual al rec.body, ¿cierto? Porque toda la información del post va a venir a través del body. Entonces en primera instancia veamos si esta información está llegando. Entonces simplemente vamos a hacer un console log del post. Entonces, ¿cómo vemos si esto está funcionando o no? Vamos a ir a algún cliente HTTP que tengamos. Yo ocupo generalmente Insomnia. Aquí. Ok. Entonces tenemos que ir a API v1 posts. Tiene que ser de método post, ¿cierto? Entonces, perfecto. Y vamos a agregar body. Y para agregar body vamos a poner un JSON que le vamos a poner primero era un author, voy a poner Tomás, voy a poner un body que va a decir bla bla, ¿cierto? Una date que por ahora le vamos a poner al azar 2020 del 2012 y no tiene sentido la fecha, pero ok. Y un ID que no lo debiese mandar el usuario porque nosotros lo vamos a generar. Entonces, si enviamos esto no nos va a responder nada porque no estamos respondiendo nada. Pero efectivamente la consola nos está llegando el autor, el body y el date. Entonces efectivamente está llegando la información que nosotros queremos. Entonces, si quieren cerciorar porque no me creen, pueden hacer return res.json y envían post. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si lo envío, ahora sí retorna y retorna post ya dentro de la información. Entonces, ahí está. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que crear el post dentro de nuestro array. Ya que tenemos la información del post, tenemos que agregarla, ¿cierto? A tweets, a nuestra base de datos. Entonces, nosotros, a ver, por simplicidad de la aplicación, vamos a confiar que el usuario siempre va a mandar todos los datos. Pero esto no siempre es así. Entonces, siempre tienen que dar validaciones. Pero no va al scope de este video en concreto. Ok, entonces, ¿cómo nosotros podríamos ir acá? Primero que nada, quiero explicarles un concepto que se llama Spread Operator. ¿Ya? Lo que hace el Spread Operator eh, es sacar todas las cosas que están dentro de una estructura. ¿Ya? Por ejemplo, si lo ocupamos dentro de post, que es un objeto, va a sacarlo del objeto, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nosotros podríamos ocupar esto? Para crear otro objeto a partir de un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, voy a crear. Primero, hagamos la estructura del nuevo post, así como const tweet, ¿cierto? Vamos a traer todo lo que hay en post, ¿ya? Y vamos a agregar un ID que va a ser tweetsdb.length más 1. ¿Cierto? Se entiende que tiene que ser más 1 porque si la array está vacío nos va a dar length 0 y queremos que sea el primero, entonces, ok.
Entonces, antes de pucharlo, hagamos un return res.json y vamos a agregar el tweet. ¿Ya? Aún no estamos agregando nada al array. Solo vamos a ver el nuevo tweet ocupando el spread operator. ¿Ya? Porque acá creamos un nuevo objeto trayendo todo lo que había en post, es decir, el author, el body y el date. Y le estamos agregando un ID que nosotros hicimos. Entonces, si corremos esto, fíjense, ahora el tweet es author, body, date y ID. ¿Ya? Para eso sirve el spread operator. Para poder como sacar todos los atributos que tiene un objeto o un array, también se puede. Y poder hacer otra estructura como puede ser otro objeto en este caso. ¿Ya? Entonces, si esto está funcionando, lo que podemos hacer es hacer tweets db.push tweet. Entonces estamos pushando a nuestra tweetsdb este push en concreto. Perfecto. Entonces, ahora estamos listos y podríamos poner un message, ¿cierto? Que diga tweet add to there, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si corremos esto, aquí, dice que lo agregó a la base de datos, pero ¿qué pasa si ahora corremos esto como get? Porque acuérdense que si lo corremos como get, traemos todos los posts. Efectivamente, ahora en tweets, fíjense que hay un objeto, que es este de acá. Entonces, efectivamente está funcionando. Está funcionando. Y si nosotros hacemos un get, pero ahora le ponemos el ID 1, funciona. Si le pongo el 2, no nos va a enviar nada porque no existe. Pero con el 1, funciona. Entonces ya, es coherente lo que estamos haciendo. No estamos tan perdidos. Perfecto. Ahí hicimos el post. O sea, el post de post, ¿cierto? Ahora vendría el patch. O que algún otro post. Sí, pero el de like. Ya, ok, ese hagámoslo al final. Vamos como en el orden que está acá entonces. Actualizar un post. Si queremos actualizar un post, vamos a ocupar patch. Router.patch. Entonces, y va a recibir posts y va a recibir un ID. Y tiene una request, va a hacer una response y va a hacer algo acá adentro. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es encontrarlo, ¿verdad? Pero a nosotros nos serviría, por ejemplo, encontrar el ID, o sea, el index, para poder directamente ir a actualizarlo en ese index si es que existe. Entonces, podemos ocupar el método findIndex de los arrays, ¿cierto? Entonces, primero tendríamos que encontrar, o sea, recuperar el ID que nos mandó el usuario. Entonces, const ID va a ser rec.params.id y vamos a querer parsearlo, castearlo a un número. Entonces le ponemos el más ahí, confiando que siempre van a mandar un número, porque hay que tener ojo con eso. Pero vamos a confiar porque se escapa un poco el scope del video. De nuevo. Entonces vamos a ir a buscar el index of tweet. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con tweetsdb.findIndex. Y le tenemos que pasar el de algún tweet tal que el tweet.id sea estrictamente igual al ID que nos pasó el usuario a través de la petición. Entonces ahora lo que podemos hacer es que if index of tweet es igual a -1, vamos a retornar res.status404.json y vamos a poner message tweet not found y voy a poner tweet null. ¿Por qué? Porque el método, perdón, no es find, es find index. Ahí sí, perdón. ¿Por qué? Porque find index va a retornar el index del primer elemento que encuentre que cumple esa condición y en cualquier otro caso va a volver -1. Entonces, si no lo encuentra, vamos a enviarle esa información. ¿Ya? En cualquier otro caso significa que lo encontró. Entonces, primero vamos a hacer que tweetsdb en el index of tweet va a ser igual a tweetsdb en el index of tweet. Vamos a ocupar el spread operator, ¿cierto? Y vamos a poner que ahora el body que tiene va a ser rec.params.body.
O que podríamos simplificarlo poniéndole que const body va a ser igual al rec.body, confiando que siempre va a venir la información oportuna, ¿cierto? Que corresponde. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en concreto? Estamos diciendo que tweets, o sea, que un tweet en concreto, ¿cierto? Que va a ser un tweet en la posición en concreto, va a ser igual a todo lo que tenía anteriormente, pero con un nuevo body que es el que envió el usuario. Simplemente eso. Acá jugamos el split operator, que también lo ocupamos arriba, que acá le estamos diciendo, agarra todos los parámetros que ya hay y simplemente sobreescribe el body, para no tener que escribirlos todos de nuevo, ¿me entienden? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, return res.status, este es un 201, no, debe ser un 200, no, 200 está bien, porque no lo creamos, pero igual podría ocuparse 201, porque si vamos acá a los perritos, eh, si vamos acá a los perritos, vemos acá el 201 es created, no hay un updated, pero podríamos ocuparlo el 201, igual tendría sentido. Entonces vamos a ocupar 201.json y vamos a poner tweet, va a ser tweets db en el index of tweet y un message de tweet updated. ¿Ok? Entonces acá, en esta partecita acá, en este bloque, estamos haciendo una respuesta, ¿cierto? Una response con un status HTTP 201, que estamos enviando el tweet y un mensaje. Nada. Ya, perfecto. Entonces, antes de ir a probarlo, tenemos que hacer un pequeño cambio, que es acá arriba. Teníamos rec.body, pero nuestro usuario nos va a enviar específicamente una key que se llama body, que su value va a ser la información que queremos poner en el body. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, en primera instancia, hacer esto, que es rec.body, o sea, del body va a ir a buscar el body, por ejemplo, y lo vamos a asignar a body, ¿ya? Entonces, si vamos a probar esto, vamos a ir a Insomnia, y en primera instancia vamos a agregar un nuevo post. Entonces vamos a poner body inicial, vamos a poner un author, que va a ser Tomás, y vamos a poner una date que va a ser el 12 del 1 del 2020. Perdón, estas tienen que ser comillas dobles, no siempre. Ahí sí, ya, entonces si esto lo envío perfectamente, ya funciona bien. Entonces si ahora vamos al get, ponemos post, efectivamente funciona y nos trae todos los posts. Y si ponemos posts 1, uy, ¿y eso? Lo corremos, efectivamente nos trae el post que corresponde, ¿cierto? Ahora nos trae el que tiene ID 1, y si ponemos ID 3, no existe. Perfecto, entonces ahora queremos cambiar nuestro body, ¿cierto? En una petición patch. Entonces vamos a ir a patch, y ahí, en vez de esto vamos a poner nuevo body del tweet, y vamos a ver qué pasa. Perfecto, entonces ahora sale que el tweet tiene body, nuevo body del tweet. El autor es Tomás, no se cambió nada más, solamente el body. Entonces, ¿qué pasa si ahora vamos al get del post 1? Es coherente, ¿cierto? Nuevo body del tweet. Perfecto, entonces nuestra ruta de patch está funcionando. Las voy a cerrar todas para que nos vayamos ordenando como mentalmente. Ya, perfecto. Entonces nos falta eliminar un post y darle like a un post. Eliminar un post es bastante sencillo y es muy similar a todo lo que estamos haciendo todo este rato. Entonces va a ser un router.delete que va a recibir un post con un ID en concreto y va a recibir una request y una response. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es lo mismo de antes. Entonces, const id va a ser igual al rec.params.id. Acá estamos accediendo a este ID dinámico, ¿cierto? Y tenemos que primero ir a buscarlo. Que sería... tenemos que primero encontrar el index, ¿verdad? Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a encontrar el index de este tweet en concreto. Entonces podemos reutilizar la lógica que está acá arriba, ¿cierto? Y de hecho, también podemos reutilizar esta lógica de acá, porque es específicamente lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podríamos hacer funciones que hagan esto y no tener que... quizá el retornar no, que el retornar siempre tiene que ser algo como el controlador.
pero queda en esta lógica de encontrarlo para no tener que reescribir esto una y otra vez. Pero por simplicidad, vamos a ocuparlo así. Entonces, luego de esto, en caso de que lo encuentre, vamos a tener un index del tweet. Entonces tenemos que eliminarlo. Entonces, para poder eliminarlo, nosotros podemos ocupar un método que se llama splice. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer tweetsdb.splice. Tenemos que pasarle el index, que va a ser el index of tweet, y le vamos a pasar que elimine solamente uno. ¿Ya? Entonces acá lo que estamos haciendo con el splice es que va a ir al index que le estamos dando y lo va a eliminar. Nada más. Entonces luego de esto vamos a hacer un return res.status 200. Si es 200 no es necesario ponerlo. Res.json. Y vamos a poner un message que es tweet delete, ¿cierto? Y vamos a devolverle el tweet que había mandado. Pero ¿cómo hacemos esto? Mandarle el tweet que había mandado. Igual esto es opcional, devolverle el tweet, pero podríamos hacer const deleted tweet va a ser igual a tweetsdb en el index of tweet. Entonces le pasamos tweet deleted tweet. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver si esto funciona. Entonces en primera instancia vamos a ir por acá y vamos a ver si está el post primero, porque como hicimos cambio se ha reiniciado el server. No hay tweets. Entonces vamos a crear un nuevo tweet. Entonces vamos a crear body, un author. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ir separando estas cosas. Voy a crear una nueva request. Voy a hacer esta de acá. Que va a ser create tweet. Y en esta de create tweet vamos a agregarle un body. Porque vamos a crear un tweet. Entonces va a tener un body. New tweet body. Le vamos a agregar un author. Que va a ser Tomás. Una date. Le voy a poner today. Y le voy a poner likes. Que va a tener 1. O 0. Porque todos parten con 0. Y esto va a ser de tipo post. Entonces, si lo mandamos, tuki, se mandó, perfecto. Entonces acá vamos a crear otra que no sea de tipo put, que sea de tipo, o sea, el otro era post, esto que sea get. Y nos vamos a traer esto acá, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner get tweet, get tweets. Entonces, perfecto, API v1 posts. Ya, funciona, perfecto. Esto va a ser para updatear. Entonces, tiene que ser un patch. Y acá vamos a poner update tweet. Acá este es el body del nuevo tweet. Y acá tenemos que pasarle un ID, por ejemplo, el 1. Nuevo body del tweet. XD, le voy a poner. Se lo mandamos, perfecto. Entonces, si pongo get tweets, funciona, perfecto. Y ahora tenemos el último, que es el que estamos desarrollando ahora, que es el delete, ¿verdad? Que voy a copiar esta ruta de acá. Y tenemos que pasarle nada, realmente, porque estamos haciendo un delete, ¿verdad? Entonces vamos a deletear el post 1. No lo encontré. Ok. Tweet not found. Perdón, acá faltó el más aquí. Perfecto. Entonces ahora si lo probamos, hay que crear un nuevo tweet, ¿verdad? Entonces ahora traemos los tweets. Existe. Updateamos. Ya, funciona. Y ahora, tweet delete. Perfecto. Entonces si ahora vamos a get tweets, lo corremos de nuevo. No hay tweets. Ok, perfecto. Está funcionando entonces. Pero ¿qué pasa si creamos, por ejemplo, hartos tweets? Para que me crean. Del body 1. Voy a crear body 2. Entonces si vamos a get tweets, creo dos, ¿cierto? Uno que tiene body 1 y el otro body 2. Entonces acá le voy a poner que esto era delete tweet. Perfecto. Entonces vamos a eliminar el que tiene ID 2. Perfecto. Borro específicamente ese. Entonces si vamos a get tweets, lo borramos.
solamente está el que tiene el 1. Entonces, perfecto, está funcionando. Ya, pues estamos llegando más o menos al final y solamente falta el de dar like a un post, que lo vamos a agregar, ojalá acá arriba. Ok, entonces vamos a crear nuestra nueva ruta para darle like a un tweet. Entonces posts en un ID en concreto, like, y va a recibir una request y una response, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, como hemos hecho anteriormente, es traernos el ID. Entonces const ID va a ser igual a más rec.params.id. Acuérdense que el más es para pasarlo a número, ¿cierto? Para castearlo. ¿Y por qué esto? Porque tenemos que hacer el estrictamente igual cuando estamos haciendo comparaciones. ¿Ya? Entonces cuando nosotros lo sacamos directamente de la request del usuario va a venir como string. Y por eso lo casteamos a número. Porque nosotros estamos ocupando índices que son números. Entonces voy a reutilizar esta lógica de acá, porque es lo mismo, ¿cierto? Que es encontrar el tweet por un index, o sea, encontrar el index del tweet. Si no existe, decirle que no existe al usuario, ¿cierto? En cualquier otro caso, acá cambia la lógica. Entonces, vamos a poner que tweets_db en index of tweet, es decir, en un índice en concreto del array, vamos a poner que sus likes va a ser los que tenía anteriormente más 1, simplemente. Entonces acá le estamos sumando 1. Eso es toda la lógica que estamos haciendo. Entonces después podemos hacer return res.json. Voy a poner un message de que like a tweet y vamos a volver el tweet. Entonces vamos a poner tweets. El tweet va a ser tweetsdb en index of tweet. Perfecto, entonces recapitulando, en la parte de acá arriba lo único que estamos haciendo es encontrar el tweet y en el caso de que no exista, estamos devolviendo un mensaje como error, ¿cierto? De not found. Y en cualquier otro caso, acá lo estamos actualizando. Acá, a ver, esta parte de acá retorna un tweet. Y en esta parte de acá accedemos a una propiedad del tweet, específicamente el likes. Acá nos faltó poner likes. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es acceder de nuevo a los likes y sumarle 1. Entonces, la nueva cantidad de likes va a ser los que tenía anteriormente más 1. Y luego respondemos mandando un JSON que va a tener un message y el tweet con la información actualizada. Simplemente eso. Perfecto. Entonces, si queremos probarlo, primero vamos a ver getTweets porque se deben haber ido todos. Perfecto. Entonces vamos a crear un nuevo tweet. Perfecto. Entonces, si vamos a getTweets, podemos ver que tiene 0 likes. Y si vamos a like_tweet, posts en ID 1, ¿cierto? Le vamos a dar like porque tenemos solamente un tweet, ¿cierto? getTweets y tenemos uno con ID 1. Perfecto. Entonces ahora tiene un like. Y si voy a getTweets, perfecto, tiene un like. Y si ahora le doy like de nuevo, tiene 2, y ahora 3, y ahora 4, y ahora 5. Y si ahora voy a getTweets, efectivamente tiene 5. Y estas son operaciones independientes, claro. Yo puedo hacer esto acá, y esto se actualiza inmediatamente acá, ¿verdad? No tienen relación una con otra, solo que están leyendo el mismo espacio de memoria, ¿verdad? Pero eso, ahí tenemos todas las operaciones cubiertas de lo que habíamos planteado, de traer todos los posts, traer un post, crear un post, actualizarlo, eliminarlo y poder darle like a un post. Entonces eso, podemos ver que acá estructuramos un router solamente para la ruta relacionada a los posts, ¿cierto? Y en nuestro index.js solamente tenemos una ruta que es como de health check para saber si está funcionando la API. Y acá estamos aplicando el router que nosotros hicimos, ¿cierto? Agregándole un prefijo de API v1 para darle versionamiento a nuestra API como una buena práctica, ¿verdad? Así que eso, que esté muy bien y cualquier preguntita me avisan.